Hola, hola chicos, aquí en Matemática Macanuda. Hoy día recordamos la clasificación de los ángulos por su posición. Tenemos ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen el vértice y el lado en común. Para ello, los vamos a hacer con un ejemplo. Trazamos una línea recta, una semirrecta. Vamos a trazar una semirrecta. Aquí, muy bien. Trazamos otra semirrecta. Ahí. Trazamos otra semirrecta. Bien, hemos trazado 3 semirrectas. Esas 3 semirrectas tienen un punto de origen en común. Es este vértice. Y este vértice M, esta semirrecta N, esta semirrecta R y esta semirrecta P tienen un lado en común. ¿Cuál es el lado en común? Este. El lado R. Este lado lo tienen en común. El lado R es común con N y con P. ¿Por qué? Porque este ángulo está a continuación de este. Digamos que este ángulo de aquí se llama A. Y este ángulo de acá, digamos que se llama B. Entonces, el ángulo A y B tienen este lado en común. Y el mismo vértice. Tienen el vértice y el lado en común. Y por eso se llaman consecutivos. Porque está uno a continuación del otro. El ángulo MRN está a continuación del ángulo RMP. El ángulo NMR está a continuación del ángulo RMP. Entonces, por eso se llaman ángulos consecutivos, porque está uno a continuación del otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Trazamos una semirrecta. Bien. Aquí tenemos nuevamente 3 semirrectas, ¿verdad? Bien. Estas semirrectas tienen un origen en común, que se llama O. Esta semirrecta, que se llama S, esta semirrecta que se llama M, y esta semirrecta que se llama Z. Bien. Entonces, la semirrecta, el ángulo SOM, tiene este ángulo en común con el ángulo MOZ. Por lo tanto, tienen el mismo vértice. Tienen un vértice y un lado en común, como lo dice el ejemplo. Bien. Bien. Este es el lado en común, ¿verdad? Bien. Y queda un ángulo a continuación del otro. Por eso se llaman consecutivos. Bien, vamos a hacer otros ejemplos. Ahora yo voy a dibujar unos ángulos. ¿Sí? ¿Cuál de esos 3 ángulos, de esas 3 figuras, son consecutivos? Bien. ¿Será el A? ¿Será el B? ¿O será el C? ¿Cuáles son consecutivos?
Ahí les queda de respuesta. Yo diría que este no tiene un ángulo en común, pero este sí. Y este también, porque aquí tenemos una recta O, A, B. C, O, A, B. C, O, A, B. Entonces tienen ángulos en comunes. A este de aquí le vamos a sacar este, vamos a dejarlo ahí. Este es un ángulo llano. Este es un ángulo, ¿qué será? Obtuso. Y este es un ángulo que tiene dos ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los tres es ángulo consecutivo? ¿Cuál cumple la condición de tener un vértice en común y un lado en común? Este tiene un vértice, pero no tiene un lado. Este tiene un vértice, pero no tiene un lado. Este tiene el vértice y tiene un lado. Por lo tanto, este es consecutivo. Bien. Ángulo adyacente. Estos ángulos adyacentes tienen el vértice y el lado en común. Y sumados sus dos lados dan 180. Si nosotros ya hemos visto en las otras clasificaciones de los ángulos, que los ángulos que tienen 180 se llaman ángulos llanos. Muy bien, entonces vamos a ir trazando este ángulo adyacente. Con la regla hacemos una recta, el vértice en medio y hacemos un ángulo cualquiera, ¿sí? Entonces lo vamos a medir. Esta es recta A, esta es recta B, vértice O y esta es recta C. Bien, medimos con el transportador para ver cuánto mide este ángulo más pequeño. El 0,0 aquí. Bien. Entonces mide 35 grados. 35 grados. Y el de aquí, por consiguiente, pues mide 145 grados. Entonces, tenemos que este ángulo de 35 grados con este otro ángulo suman 180 grados. Vamos a verificar, ¿sí? Entonces, si yo digo el ángulo COB, COB es igual a 145 grados. Digo, el ángulo BOA es igual a 35 grados. Entonces sumamos. Ubiquemos bien porque para sumar hay que ubicar bien, ¿verdad? Ya, 35 grados. 5 más 5 es 10. 3 y 4 y 4, 8. 1 es 1. Quiere decir que nos ha sumado, ¿cuánto nos ha sumado? 180 grados, ¿verdad? Entonces cumple la condición. Tiene el vértice, tiene un vértice en común, tiene un lado en común y la suma de sus lados da 180 grados. Por lo tanto, se llaman ángulo adyacente. Todo ángulo adyacente, la suma tiene que cumplir las condiciones. Primero, un vértice en común y un lado en común. Segundo, la suma de sus dos ángulos tiene que dar 180. Por lo tanto, cuando cumplen esas condiciones, son ángulos adyacentes. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo un ángulo aquí, recta, ¿verdad? Aquí tengo un ángulo. Bien. Allí tengo dos ángulos, ¿verdad? De 90 grados. Vértice O, recta A,
recta B y recta C. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que 90 más 90 son 180. Por lo tanto, cumple la condición, porque si yo solamente trazando aquí, me voy a dar cuenta que están cumpliendo la condición, por lo tanto, sumados los dos dan 180. Cumplen la condición de que tienen el vértice y el lado en común, tienen el vértice y el lado en común, y sumados sus dos ángulos suman 180. 90 más 90 es igual a 180 grados. Así que cumplen la condición, por lo tanto es un ángulo adyacente. Bien, otro ejemplo. Si yo tengo un ángulo que mide 120, ¿cuánto le faltaría para que sea un ángulo adyacente? Serían, que tendría que aumentar ¿cuánto? 60, 120 grados, 60 grados. Entonces yo diría que esto es un ángulo, ¿qué? Vamos a hacerlo, a borrarles ahí. Un ángulo adyacente, ¿sí? Porque aquí mide 120 y aquí mide 60, ¿era, no? Bien. Sí. Entonces, es un ángulo adyacente porque 120 más 60 es igual a 180 grados y cumple la condición de tener un vértice en común y un lado en común. Bien, vamos a hacer este. Si yo tengo un ángulo, ¿será adyacente? Desde ya lo veo que no, porque no es un ángulo recto. Pues, que desde ahí yo ya veo que no es adyacente porque no es recto. Por lo tanto, no puede ser adyacente. ¿Será adyacente este ángulo que yo hago ahí, que tiene 70 grados, y este tiene 110? ¿110 más 70? Son 180. Por lo tanto, sumados sus ángulos, sí son adyacentes, A, O, B y C. Muy bien, y si yo les hago la prueba de aquí, me doy cuenta que sí son adyacentes. Bien, eso es todo, chicos. Ángulos opuestos por el vértice. Ahora vamos a ver los opuestos por el vértice. Estos ángulos tienen un solo vértice en común y los ángulos son opuestos por el vértice. Vamos a comprobar con un ejemplo. Bien, si yo trazo una recta y yo trazo otra recta, bien, tenemos dos rectas que están intersectadas en un punto. Bien, ese punto en el cual las rectas se cortan, se unen, es el vértice, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos. Entonces, aquí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de la izquierda, digamos A, es opuesto al de la derecha, digamos que se llama B. Y el de arriba, digamos M, perdón, digamos que este se llama M, es opuesto a R, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman opuestos por el vértice, porque siendo este el vértice para los ángulos, porque aquí tenemos 4 ángulos, 1, 2, 3, 4. Entonces, este vértice es común para todos los ángulos, porque de aquí parten los ángulos, las semirrectas, porque este es un ángulo, esta es una semirrecta, este es otra, este es otro y este es otro.
Entonces, digamos que el ángulo de la izquierda se llama A y el de la derecha se llama B. Entonces, el ángulo de la izquierda es opuesto con el de la derecha. El ángulo de la parte de arriba es opuesto a la parte de abajo. Por eso se llaman opuestos por el vértice, porque son contrarios. Vamos a hacer otro ejemplo diferente. Bien, vamos a hacer uno ahora sí. Bien. Tenemos este ángulo con este vértice en común. Esta es una semirrecta, esta es otra y este es otro. Tenemos asimismo ángulos opuestos por el vértice. Si este es el vértice, el ángulo de la izquierda llamado A es opuesto al ángulo de la derecha llamado B. Entonces A es opuesto a B, ¿verdad? El ángulo de arriba se llama S, es opuesto al de abajo llamado L. Entonces, esos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Uno que está al contrario del otro. Muy bien. Vamos a ver si ustedes me dicen los nombres de los ángulos que voy a poner aquí. Vamos, usted va a escribir los nombres. Vamos a hacer más pequeño. ¿Cómo se llaman estos ángulos? Cada uno tiene sus características, ¿verdad? Bien. Si este ángulo tiene O, digamos que tiene aquí la O, la A, O, A, M, S. ¿Cómo se llama este ángulo? Ponga el nombre. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo R, O, M, S, T. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Cómo se llama este ángulo? Que tiene de letra O, T, L, M. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Cómo se llama este ángulo? Que tiene R, S, P, Q. ¿Cómo se llama? Y de vértice tiene M. Este tiene R, S, T. Y de vértice tiene O. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Verdad? Y este de aquí que tiene O, ¿cómo se llama? A, B, C y D. ¿Cómo se llama? Usted va a poner los nombres, ¿verdad? De estos ángulos. Usted los pone en su cuadernito, no sé, de clase, pues usted dibuja esos ángulos y los pone los nombres. ¿Sí está viendo? Bien.
Digamos, ¿cómo se llama este ángulo? Como tiene un vértice en común y un lado en común se llama, ¿cómo se llama? ¿Usted sabe el nombre? Muy bien. ¿Cómo se llama este cuando miden 180 grados? ¿Cómo se llama este cuando están opuestos por quién? Por el vértice. ¿Cómo se llama este que miden entre los dos ángulos 180 grados? Adyacente, consecutivo, ¿verdad? Muy bien. Y acá pues también usted va a escribir el nombre de cada uno de ellos, opuesto por el vértice. Y este se parece a este, tiene el mismo nombre, puede ser un consecutivo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, usted hace eso en su cuadernito de borrador. Bye bye, nos vemos.